Como ustedes saben, mucha gente que acá están en este congreso sabe que yo investigo hace más de 11 años todo lo que tiene que ver pura y exclusivamente con la producción de cámaras y productos fotográficos argentinos, que ya por suerte dio como resultado 2 libros, que después lo pueden ver allí, están en la exposición, junto a los demás libros, y junto al libro de la ponencia también, que hemos hecho con mucho esfuerzo para que ustedes lo puedan observar. Ahora están reunidas todas las ponencias. Y voy a hablar particularmente, se escucha bien, ¿no? Voy a hablar particularmente de las cámaras Mecabox y los productos fotográficos Meteoro, que fue realmente un misterio que duró casi 80 años. Y como pasa, y como siempre digo en mis charlas sobre este tema, sobre las cámaras argentinas, esta es la característica fundamental que tiene lo argentino. Como no hay documentación sobre las cámaras argentinas, porque la mayoría de ellas fueron fabricadas para el público aficionado, ¿sí? Particularmente esta es una de las pocas, si no la única cámara que tiene número de serie, rarísimo. Entonces, hay muchas cámaras que inclusive en mi primer libro, esta inclusive, está fichada como de fabricante desconocido. Hasta que después surgió la posibilidad de saber quién fue el fabricante, pero esto lo vamos a ir viendo. Vos decime porque yo hablo con... bueno, justamente en el primer libro, que es la primera parte de mi libro, Cámaras Fotográficas Argentinas, Registro de su Historia, hasta ese momento recorriendo bibliotecas, mirando revistas de la época como Fotocámara, Correo Fotográfico Sudamericano, no pude encontrar, recabando información, quién fue el fabricante de esta cámara, ¿sí? Lo único que podíamos saber, y que está inclusive publicado en mi primer libro, es que teníamos en existencia estos 2 modelos. Son cámaras de cajón que realmente tienen una terminación muy fina, pese a que es una cámara, insisto, fabricada para el público aficionado. Es una cámara totalmente de aluminio, revestida de una curina muy finita y con refuerzos, ¿sí?, de aluminio en el frente y en el lateral donde tienen los comandos. Estos son los 2 modelos existentes. Que tiene un raro visor lateral alargado y en se reemplaza por el visor superior, ¿sí? Y también, evidentemente, el fabricante había hecho un estuche de cuero blando muy lindo con una correa larga para poder usarla de banderola y tenerla cómodamente siempre encima. Es decir que esto hasta ese momento, yo el primer libro lo publiqué en el año 2019 y casualmente lo presenté también en un congreso, en el 12º Congreso de Historia de la Fotografía, que se hizo en Arte por Arte, a finales del 2019. Y bueno, más no pude decir en ese momento de esta cámara. Ustedes saben que después llegó el 2020, plena encierro, pandemia. En esa época yo seguí investigando porque, insisto, como la particularidad de lo argentino es que como no hay nada documentado, uno no sabe qué va a encontrar al otro día. Siguieron apareciendo cámaras, siguieron apareciendo elementos que tenían que ver inclusive con los laboratorios. Y llegamos al 2021 y un domingo, me acuerdo, ya estábamos un poquito saliendo con algunos permisos, sobre todo los docentes podíamos pedir un permiso y salir. Se comunica esta señora, Celeste Gómez, artista plástica, y me dice que había conseguido mi número a través de una ex alumna mía del INDAFTA, de la Facultad de Avellaneda, donde está la Tecnicatura de Fotografía, donde yo también doy clases allí. Y me dice, mire, yo vivo en Bellavista, a 2 casas de mi casa, dice, acaba de fallecer una persona que evidentemente tenía algo que ver con la fotografía, porque la única descendiente o la única pariente viviente de esta persona está sacando la casa, está desarmando la casa y tirando todo en un volquete. Dice, ¿usted quiere saber si le interesa eso? Digo, sí, cómo no, haga una foto y yo la miro. Y veo si me interesa y si tiene que ver con lo argentino, le agradecería que me lo guarde, y si no, yo le paso el contacto de algún otro coleccionista que le pueden servir esas cámaras.
Bueno, al ratito me llama y me manda una foto. Cuando me manda una foto, obviamente yo cientos de cajoncitos en un cajón de madera, en 2 cajones de madera, todos iguales, y eran los cajoncitos Mecabox, las cámaras Mecabox. Le digo, sí, cómo no, me interesa, por favor, me lo guarda. Le digo, claro, estábamos en pandemia. La UNI dice, bueno, ¿cómo podemos hacer? Digo, mire, como docente voy a ver si puedo tramitar un permiso y voy hacia su casa. Entonces yo, como nunca tuve auto, no tengo auto, llamé a mi tío Rodolfo, que también es fotógrafo y docente, y le digo, Rodolfo, saca un permiso, conseguimos cámaras Mecabox, pero a granel. Saca tu permiso y nos vamos con tu auto a Bellavista. Y así hicimos. Fuimos hasta allá y encontrábamos, obviamente, lo que esta señora nos había mandado en primera instancia, en estos cajones, cientos de cajoncitos Mecabox. Ahí tenemos, sí, es más, después quedaron más y ella tenía bolsas y fue regalando. Es más, cuando me dijo, menos mal que me pude comunicar con vos, porque yo los iba a romper todos, iba a ser obras de arte como... Digo, no rompa nada, no rompa nada. No rompa, déjalo así como está. Bueno, ahí ven el volquete, ahí estamos al lado del volquete y esta era la casa de este señor que no sabíamos hasta ese momento, yo recién estaba tomando contacto con las cosas, no sabíamos si realmente era un coleccionista, que ya me parecía raro porque eran todas iguales las cámaras, digo, no puede ser coleccionista, o era alguien que acumulaba, no sé, podía ser cualquier cosa, hasta ese momento no sabía. Entramos a la casa y empecé, claro, enorme la casa, una casa muy grande, era un chalet muy grande, y había una mesa con un montón de elementos y evidentemente ya acá estaba tomando yo la pauta de que esto no era un coleccionista, porque había herramientas. Vos como, digamos, no solo coleccionista, claro, tenían estos elementos, cristales, había sobrecitos sin abrir, evidentemente de los visores, de estos visores, y sin abrir, lentes, había de todo. Evidentemente esto sirve para cortar cristales, ¿no? Esta herramienta. Todo como lo ven, yo lo dejé exactamente igual. De hecho, hice una vitrina y está todo exactamente, lo dejé como lo encontré, ¿no? Totalmente oxidado. Y bueno, seguí investigando porque la casa, insisto, tenía todo, era tanto lo que sacó de ese volquete que había un montón de cosas por todos lados, ¿no? Hasta que llego a esta mesa. Cuando llego a esta mesa, ahí otra vez me asombré. Porque digo, estas no son las cámaras que nosotros conocemos como que salieron a la venta en aquella época. No son esas cámaras. Y eran estas que vemos acá, ¿no? Estas dos. Bueno, obviamente traje dos nada más, son todas iguales. Están todas sin terminar. Y adentro tenían el número de patente, perdón, el número de serie, pero en un papelito. Todas anotadas a mano. Pero esta realmente era diametralmente opuesta a las que ya se habían fabricado y habían salido a la venta, las cuales, como dije al principio, eran totalmente de aluminio, muy bien terminadas, ¿sí? Con los refuerzos adelante iguales que estas, pero muy finas, muy bien hechas para lo que era el uso del aficionado. Totalmente diferente a esta. Estas son de cartón, es decir, si esto la agarra la lluvia, se quedan con la manija en la mano. Es decir, muy, muy económicas estas, inclusive, fíjense, aparte de ser de cartón, las abrazaderas que les hizo realmente muy, muy económicas, muy burdas con respecto a las terminaciones de las anteriores. Es decir que evidentemente esta no llegó a salir a la venta, este hombre falleció en el transcurso del armado de estas cámaras porque ni siquiera están terminadas por dentro. Algunas tienen, digamos, el chasis para poner el rollo, pero otras no. Están de esta manera. Estos son los dos modelos que acabamos de ver. Obviamente, imagínense, cuando yo hablo con esta mujer, le digo, discúlpeme, esta señora que está vaciando la casa, era una pariente, sí, es la prima, es la única pariente viviente que tiene, de apellido Porrini. Dice, bueno, ¿puede hablar usted con ella? Sí, sí, se comunicó con ella y me comentó que todo este material estaba tan deteriorado porque en realidad el que falleció
no era el fabricante o el supuesto fabricante, era el hijo del fabricante que se llamaba exactamente igual que el padre, ¿sí? Pero bueno, todo esto, dice, yo lo encontré en el patio abierto de la casa, la que vimos ahí, y esto durante más de 40 años recibió lluvia, calor, viento, de todo. Tenía, sinceramente les digo, disculpen, pero tenía mucho olor a excremento de rata, todo. Lo tuve que llevar a la azotea de mi estudio, orearlo todo, desinfectar todo el cajón, todo, porque todo lo que me dio son esos cajones que vieron de madera, con todos los cajoncitos adentro, que yo lo limpié todo y después sí, lo llevé al estudio y lo tengo exactamente igual como se encontró. Así estaban la mayoría, ¿no? ¿Sí? Ahí está, así estaban totalmente destruidas. Pero, insisto, cada una de ellas con el papelito adentro que decía el que iba a ser supuestamente el número de serie. Bueno, como datos técnicos no tienen muchos, son cámaras elementales, ¿sí? Son cámaras de cajón, las que salieron a la venta, insisto, de totalmente de aluminio, muy determinadas, estas de cartón, inéditas, no salieron a la venta, ¿sí? Carga película 120, una película que ya inclusive la vieron fotografiada en la ponencia de Adolfo, la anterior, ¿sí? La película es de carga y paso vertical, es decir, no como las 35, que la película pasa en forma horizontal, y estimamos que la fecha de fabricación fue entre el año 40 y el 50, ¿sí? Sobre todo las inéditas. Es decir, que estos dos modelos inéditos se agregan a los dos que salieron a la venta. Pero bueno, ¿quién la fabricó? Fue el señor Carlos Joss. ¿Quién era Carlos Joss? El hermano de Américo Joss. ¿Y quién era Américo Joss? Uno de los más importantes directores de cine de la época de oro del cine argentino, ¿sí? Él era director, ¿sí? Que entre otras cosas estuvo, fue parte del staff de la Guerra Gaucha, ¿sí? Y el hermano era el fotógrafo de cine, ¿no? Era el que hacía la iluminación y era fotógrafo de cine. Y también averiguamos a través de la señora Porrini que era óptico, ¿eh? Por eso también manejaba muy bien todo ese tipo de elementos para fabricar las cámaras. ¿Y a dónde trabajaban? A unas cuadras de la casa de esta señora, Celeste Gómez, que fue la que se contactó conmigo, porque allí estaban los famosos estudios San Miguel, ¿sí? Los famosos estudios San Miguel, que yo inclusive recuerdo datos de mi abuelo, de aquella época me decía, mira, Adrián, dice, los estudios San Miguel eran como Hollywood, pero en Sudamérica. Eran manzanas a donde se recreaban cosas ahí adentro, fantásticas. Bueno, de hecho, él es el que hizo, digamos, que filmó la Guerra Gaucha. Bueno, ellos dos, justamente, eran hermanos. Y, digamos, Carlos Joss fue, evidentemente, el fabricante de estas cámaras. Pero claro, sigo revisando las cosas de la casa, lo que había en la casa, y encuentro dentro de una valija, ¿vieron esas valijas? Mi mamá era italiana y me acuerdo, todavía la tengo, una valija de cartón que venía reforzada con madera, con la que bajaban del barco. Bueno, había una valija que ahora la van a ver, que estaba llena de estos sobrecitos que decían Carlos Joss, fabricación de productos fotográficos Meteoro. Digo, esto me suena. ¿Qué fabricación Meteoro? Claro, yo me acuerdo que inclusive el maestro Jorge Calvo, cuando yo estaba armando mi segundo libro, le digo, mira, encontré un enfocador de grano, ¿saben lo que es un enfocador de grano? Bueno, encontré un enfocador de grano que se llama Meteoro. Digo, ¿quién lo habrá fabricado? Él me dijo, mira, yo ignoro también, yo no sé. Es decir, que no sabíamos quién era. Evidentemente, o él tuvo que ver con la misma empresa, o era la misma empresa, o él tenía participación sobre eso, sobre el trabajo. Y creo que sí, porque justamente con estos sobres estaba la valija llena de tubitos sin terminar de aluminio y de bronce, con un corte en chanfle, que obviamente que eran los enfocadores de grano sin terminar. Ahí tenemos el enfocador de grano que me cedió gentilmente el maestro Jorge Calvo para catalogar en mi segundo libro, y ahí tenemos uno sin terminar de los que encontré dentro de esa valija. Así que bueno, esto fue y es así siempre, la mayoría de las veces, por eso me atrae mucho a mí investigar sobre la industria argentina, porque tiene esto, uno nunca sabe lo que va a encontrar.
o capaz que está buscando determinado modelo o cámara o marca y aparece otra cosa que uno ni se imagina. Esto estábamos en plena pandemia, esta señora se comunicó y me dijo, mira, conseguí tu teléfono, ¿te interesa? Y bueno, y surgió toda esta información que develó un misterio de 80 años, ¿sí? ¿Quién era el fabricante? El señor Carlos Goss. Ahí la pude conseguir, me la dio un coleccionista, esta foto muy borrosa, así está toda muy deteriorada, me la cedió un fotógrafo coleccionista de la ciudad de la provincia de La Rioja. Así que bueno, en definitiva acá tenemos más accesorios que estaban dentro de esa valija. Esa antropología, ¿no? ¿Viste? Sí, sí, es muy fascinante. Y, entre otras cosas, ahí tenemos a mi tío Rodolfo, mi tío Rodolfo con algo que parece ser, después yo hablé con él y él me desasnó, digo, esto que acabo de encontrar, le digo, Mario, bueno, se lo voy a presentar, Mario de la Pena, que él también estuvo al primer congreso, un maestro, ¿sí? Fotógrafo, investigador también y un restaurador exquisito, ¿no? Que bueno, por cuestiones de trabajo también no pudo participar como ponente en este congreso, pero bueno, tenías que estar. Bueno, él le digo, lo llamo y le digo, Mario, ¿qué es esto? Y esto es un colímetro. ¿Qué es un colímetro? Bueno, un aparato que sirve para calibrar las ópticas. Obviamente encontré este pedazo, no encontré la parte, está incompleto, pero evidentemente este señor, entre otros documentos, encontré documentos que analizaban las ópticas y los cristales y los pulimientos, los encontré, los tengo de puño y letra, ¿sí? De puño y letra de este señor, evidentemente. Bien, me voy despidiendo porque ya me están haciendo como los box, me están haciendo, sí, acá tenemos todos los modelos, los fabricados, y que serían, y el inédito. Y obviamente esto lo pueden ver en mis 2 libros que lo pueden observar allí. Bueno, gente, gracias.